Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí para estudiar la palabra y como ven en la lectura que ha hecho la pastora Paulina, pues vamos a hablar de la venida del Señor. Y para introducir el tema, en Juan 14, en el versículo 1-4, el Señor hace una afirmación, dice: no se angustien. Los discípulos estaban angustiados porque cuando el Señor está hablando estas palabras, estaban en la última cena, la cena del Señor, justo antes del Señor ser capturado para ser sacrificado. Y el Señor Jesucristo, en esa cena del Señor, estableció los símbolos del pan y el vino, estableció, digamos, la ceremonia que nosotros hacemos cada primer domingo del mes, y Él habló muchas cosas. Y entre una de las cosas que Él habló de también su segunda venida. Y Él dijo: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, dijo Él, hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. La versión Reina Valera dice: os tomaré a mí mismo, ¿no? Esta versión dice: llevármelos conmigo. Así que ustedes estarán donde yo esté, ¿cierto? Entonces el destino del cristiano es estar donde Cristo está. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Para dónde iba el Señor Jesucristo? Iba a la casa de su Padre. ¿Y quién es el camino? Pues el camino es el Señor Jesucristo, quien un poquito más adelante de Juan 14 dice que Él es la verdad, es el camino, es la vida. En Juan 17, cuando el Señor Jesucristo está orando antes de ser capturado, Él hace una oración y ora por los discípulos, ora por nosotros, los que vamos a creer por la predicación de los discípulos, y ora por sí mismo, y también hace una petición que es, digamos, impactante y muestra el gran amor que el Señor Jesucristo tiene por nosotros. Él dijo: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, ¿cierto? Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Entonces, ¿cuál es el deseo del Señor? Uno de los deseos del Señor, su deseo, yo diría el deseo más grande del Señor. Pues el deseo más grande del Señor es que estemos con Él, ¿cierto? Para eso Él vino, para eso Él murió, para eso Él fue sacrificado, Él pagó nuestras culpas, Él nos redimió, Él nos dio vida eterna, y para que estemos con Él, para que veamos su gloria. Continuando con un poquito más adelante, en Mateo 24, el Señor está hablando con sus discípulos. Y para hacer un poco de contexto en Mateo 24, los discípulos en Mateo 24 le están mostrando al Señor, le estaban mostrando los edificios del templo. Recuerden que los discípulos no eran de Jerusalén, eran del norte, eran de Galilea, y para ellos ir a Jerusalén era como cuando nosotros venimos a Bogotá desde un departamento. En mi caso, si yo vengo de Popayán o de Pasto a Bogotá, hace muchos años me parecía Bogotá muy, muy linda, ¿cierto? Entonces los discípulos estaban mirando los edificios y el Señor les dice algo que a ellos los sorprende. Dice: miren esos edificios, miren, les dice, yo les digo que de esto no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser destruido. Y eso impacta a los discípulos, y poco después, más tarde, ellos le preguntan: Señor, queremos que nos digas cómo
van a hacer estas cosas y cómo va a ser el fin del mundo. Y no voy a entrar en detalles en Mateo 24. Solamente quiero mencionar el versículo 21 y 30, que dice que el Señor les está hablando aquí de unas señales que preceden a su venida. Y Él dice, habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí he puesto unos puntos suspensivos porque el Señor menciona unas señales celestes, que el sol se oscurece. Bueno, Él menciona señales celestes, y en el versículo 30 dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y se reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro. Entonces yo quiero que vayamos colocando en nuestra mente varios elementos. Primero, el Señor dice que Él nos va a recoger, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice que uno de sus grandes anhelos es que estemos con Él, donde Él está, y veamos su gloria. Es una petición que Él le hace al Padre. El Señor Jesucristo dice que va a haber una gran tribulación, y que después de esta gran tribulación, Él va a recoger, ¿no? Dice, sus ángeles van a reunir de los cuatro vientos. Eso significa de todo el mundo a los elegidos, de un extremo a otro del cielo. Hay por decirlo así, una cosecha de cristianos, ¿cierto? Más adelante, Hechos, en el capítulo 1, el Señor hace su última reunión. Hechos 1 es el relato de la última reunión que tuvo el Señor con los discípulos. Había estado con ellos 40 días después de su resurrección, había estado con ellos 40 días, dándoles instrucciones, guiándolos, confortándoles. Y en ese Hechos 1 les dice algo, les dice, miren, permanezcan aquí, va a venir el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Él les pone una tarea, y esa tarea la iban a realizar con la ayuda del Espíritu Santo. Después de decir estas cosas, los discípulos le dicen al Señor, bueno, dinos cuándo va a ser de nuevo el fin del mundo, ¿no? Y el Señor les dice, miren, a ustedes no les toca saber los tiempos, las sazones, dice la Reina Valera, los tiempos precisos. Cuando decimos sazones es los tiempos precisos de mi venida. Más bien ustedes hagan su trabajo, sean mis testigos y comiencen a predicar la palabra. Y después de esto, dice la Escritura que el Señor ascendió a los cielos, ¿no? Y yo quiero que nos imaginemos la escena. Estamos hablando con el Señor Jesucristo, Él nos deja las instrucciones y de pronto comienza a elevarse. Y lo vemos que es real, no es fantasma, ha estado con nosotros, ha comido con nosotros, lo hemos tocado, hemos hablado con Él, y de pronto se va elevando y se va haciendo pequeñito a la distancia, y finalmente hay una nube en la que desaparece, ¿no? Yo me imagino que primero su cabeza se fue metiendo y luego los pies, y desapareció. Y todos nosotros hemos tenido la experiencia de ver los aviones, ¿cierto? Yo vivo cerca de un aeropuerto y yo siempre veo que los aviones despegan, ¿no? Y se van elevando, y cuando el día está nublado, finalmente una nube lo oculta al avión. Y yo sé que allá, en medio de esa nube va viajando, sé que es real. Algunos estudiosos de la palabra dicen que el Señor se fue así, de esa manera visible, de carne y hueso, para enseñarles a los discípulos que era un hombre como nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a todos, hombres y mujeres de carne y hueso, el que se iba al cielo. Y que si el Señor Jesucristo, un hombre, iba al cielo, el cielo para nosotros también era posible.
también podíamos ir al cielo por medio de el Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora entramos a mirar esta escritura, que es la que nos leyó la pastora al principio de este sermón, y es Primera de Tesalonicenses 4. Y voy a ir a mi Biblia para leerla, aunque creo que me demoro un poquito más. Y hablando de la venida del Señor dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y recuerden que la iglesia en Tesalónica era una iglesia de gente gentil, que no eran judíos. Y pues ellos, cuando alguien moría, ellos tenían diferentes creencias. Algunos creían que las personas simplemente se extinguían para siempre, hasta ahí fue, y eso causaba muchísimo dolor. Imagínense una persona que se muera su esposo o una esposa y diga: no, nunca más, nunca lo voy a ver, ¿no? Y cuando yo muera, pues nunca lo voy a ver. O perder un hijo, un ser querido, causaba mucho dolor en las personas que no tenían la fe en el Señor. Y también tenían ellos mitologías, había mitologías griegas y mitologías romanas, y en esas mitologías, en esas creencias, ellos creían que la persona que moría iba como a algunas habitaciones subterráneas debajo de la tierra, donde todo era tenebroso, era lúgubre y no había ninguna esperanza de salir de ahí. Entonces, el asunto era que a los que no conocían al Señor Jesucristo, a los conocidos como gentiles o paganos, la muerte les causaba un terrible dolor. Y por eso Pablo dice: no queremos que ustedes se entristezcan, ¿no? Porque ustedes sí tienen esperanza. Dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y es lo mismo que él explica en la epístola a los Corintios, en el capítulo 15, es más resumido. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también, explica Pablo, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Él dice que Él nos va a resucitar para que estemos con el Señor Jesucristo. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y dice en el versículo 18, ¿no? Por lo tanto, anímense, ¿no? Unos a otros con estas palabras. Y es para llenarnos de mucho ánimo, porque imagínense, la iglesia durante ya más de 2000 años siempre ha estado aguardando la venida del Señor. Y ese momento maravilloso en que todos, ¿no? Los que, si ustedes han perdido seres queridos, nos levantemos todos y todos vayamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Qué momento tan especial, es un hito en la vida del cristiano. Bueno, aquí podría terminar el sermón, pero resulta que alrededor de estas escrituras, hermanos, todos estamos de acuerdo, los cristianos de diferentes grupos, estamos de acuerdo en muchas cosas, en que el Señor va a venir, ¿cierto? En que el Señor nos va a reunir con Él, que nos va a arrebatar, que vamos a estar con el Señor Jesucristo, que vamos a ver su gloria, que vamos a
dar inicio a una nueva, con el Señor, a una nueva creación y que entraremos en la eternidad. En eso estamos de acuerdo, pero hay diferencias en cuanto al cómo y al cuándo, ¿cierto? Y es ahí cuando los cristianos empezamos a discutir, porque hay diferentes puntos de vista y como vamos a ver, todo gira alrededor de la gran tribulación y por eso he limitado este sermón con esos puntos, porque el enfoque el enfoque de este sermón es ver los diferentes puntos de vista en cuanto a la tribulación y lo que las personas han interpretado de cómo va a ser la venida del Señor y digamos cuándo va a ser. Entonces vamos a estudiar 3 enfoques, hermanos. Son 3 enfoques básicos, ¿sí? Estudiando el tema, me he dado cuenta de que cada enfoque básico a su vez tiene variantes, ¿sí? Pero vamos a estudiar 3 enfoques y lo voy a hacer, hermanos, con muchísimo respeto. Si alguno de ustedes tiene uno de estos enfoques, no voy a ofender, no voy a, a burlarme, no voy a minimizar, simplemente voy a exponer lo que he podido averiguar. Y obviamente es incompleto, ¿no? Porque estudiar un tema requeriría muchísimo tiempo y muchísimos sermones. Entonces vamos a estudiar los 3 puntos acerca de cómo va a ocurrir el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos con el primer enfoque. Y es el pretribulacionismo. Y lo he colocado de primero porque es con el que más estamos nosotros familiarizados. Este enfoque dice que el arrebatamiento del que habla Pablo ocurrirá antes del inicio de la gran tribulación. ¿Por qué dicen ellos que ocurrirá antes del inicio? Porque dicen la iglesia no necesita pasar por la gran tribulación. La tribulación no la va a purificar, porque el que nos purifica es Cristo. No hay necesidad de que pase, ¿no? Dice este enfoque que la gran tribulación será el momento más negro de la historia de la humanidad. Un pastor famoso decía que esto es como el infierno en la tierra, ¿no? Como que el infierno viniera a la tierra y que entonces la iglesia no iba a estar allí, iba a ser protegida. Poco después de esto aparecerá el anticristo y comenzará la gran tribulación. Olvidemos la cronología. La iglesia es arrebatada y poco después de esto aparece el anticristo y comenzará la gran tribulación. Una variante de esto es que algunos dicen, un sector dice que va a ser secreto, que de pronto va a ocurrir y que, vamos a poner un ejemplo. De pronto, imagínense una autopista, imaginémonos una autopista en nuestras ciudades llena de carros a toda velocidad y de pronto en ese día ocurre el rapto y empiezan a desaparecer personas que están conduciendo los carros. Y dicen ellos, van a ocurrir accidentes, ¿cierto? Si es el piloto el que es cristiano y Dios lo raptó, pues el avión se cae, ¿cierto? Si hay cristianos que están trabajando en empresas y son muy inteligentes y están allí tomando decisiones, esas empresas quedan acéfalas, pierden sus mejores empleados. Ellos dicen que va a haber una gran conmoción debido a que va a desaparecer mucha gente, ¿no? Los que son de Cristo, pero que también va a haber algunas personas que van a ser dejadas atrás, ¿no? Y que ellas vendrán a Cristo durante la gran tribulación. Y sobre este tema se han escrito libros, ¿no? Se han escrito novelas, se han hecho películas. Y dice este enfoque que después de los 7 años que dura la gran tribulación, será la venida del Señor Jesucristo para restablecer su reino. Dice también que hay un plan de Dios que es distinto para Israel
y para la iglesia. ¿Por qué dicen esto ellos? Porque ellos interpretan Daniel 9, donde hay la profecía de las 70 semanas, pues comienza hablando de Israel, de la reconstrucción del templo. No la puedo explicar en este momento ahora, pero comienza con Israel. Y ellos dicen, en cierto momento, incluye a la iglesia, porque habla de la venida del Mesías. ¿Sí? Muy bien, seguimos hablando del pretribulacionismo. Dice que mientras en la tierra está ocurriendo la gran tribulación, en el cielo están ocurriendo las bodas del Cordero y el juicio de los cristianos. El juicio de los cristianos no es un juicio de condenación, es más ver cuánto ha trabajado la persona para ver cuánta gloria recibe. Después de los 7 años, los cristianos regresan con el Señor Jesucristo, ocurre la batalla de Armagedón, donde los malos pelean con el Señor los vence y ocurre la reunificación de Israel. Algunos creen, otros no, que comienza el milenio y al final del milenio habrá un juicio de condenación para los no salvos. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, y de ahí para adelante la eternidad. Y fíjense que le he dedicado espacio a este punto de vista, porque yo recuerdo que, digamos, yo también pertenecí a la iglesia, a nuestra iglesia de Dios, que en esa época, hoy Comunidad de Gracia. Yo estuve en una época en que nosotros guardábamos la ley. Y llegó un momento en que nuestro pastor, Joseph Tekash, nos fue poco a poco quitando el velo y nos fue guiando hacia el Señor Jesucristo. Y yo recuerdo que yo tenía un radio de onda corta y junto con para animar a mi esposa a que oyera las cosas nuevas, yo empecé por tenía un radio de onda corta y escuchaba una emisora de extranjera en la que predicaban pastores, ¿no? En la que predicaban pastores que nos fueron abriendo los ojos en temas de familia, en temas de hogar, en muchos temas, y lo importante que ganamos fue que por fin pudimos escuchar a otros pastores, y eran magníficos pastores, y luego descubrimos que en Bogotá estaban, ¿no? En las emisoras de Bogotá estaban estos pastores que predicaban la palabra, y ellos eventualmente predicaban, como le digo, temas de familia, temas de hogar, temas de finanzas, y eventualmente tocaban los temas proféticos, y lo hacían pues con mucho respeto, y por eso yo a estos pastores los quiero mucho, y por eso pues he tomado un tiempito a esto para mirar este punto de vista, ¿no? El pre-tribulacionismo. Estoy teniendo un problema con el control. Muy bien. Una de las debilidades de esta forma de pensar es que hay 2 venidas, ¿no? Serían 3 venidas. El Señor viene cuando Él viene en carne, viene en secreto, y la última venida es la venida, digamos, visible. Aunque ellos argumentan y dicen no, porque en la primera venida el Señor no desciende a la tierra, ¿no? No, Él no viene, Él no desciende, en realidad viene hasta cierto punto y rapta a los cristianos. En realidad no es venida porque Él no desciende. La verdadera es, o decimos la que sí es segunda, es cuando Él ya desciende con los cristianos que han estado con Él. Muy bien, ese es el primer punto de vista, mis hermanos. No sé, quizá digo que algunos de ustedes se identifican con este punto de vista, ¿no? Algunos de ustedes se identifican. Muy bien. Vamos con otro punto de vista que es el post-tribulacionismo. Y recuerden algo, ¿no? Y es que la gran tribulación dura 7 años, ¿no? Es lo que se ha estudiado y es lo que se ha interpretado. La gran tribulación 7 años. Y este punto de vista
hace énfasis en que la venida del Señor no es inminente. Me faltaba decir eso del pretribulacionismo, y es que el pretribulacionismo dice, el Señor puede venir en cualquier momento, tiene que estar usted pilas, tiene que estar pendiente. Y el Señor Jesucristo habla de las vírgenes diligentes, habla de las vírgenes perezosas que fueron dejadas atrás, ¿se acuerdan? El Señor dijo, uno será tomado, otro será dejado, habla del siervo prudente, ¿no? Entonces, el posttribulacionismo dice, un momento, la venida del Señor ocurre al final. Entonces, si ocurre al final de la gran tribulación, pues no es inminente, porque tienen que ocurrir varias cosas, ¿cierto? Primero tiene que aparecer los falsos profetas, luego las guerras, luego catástrofes, luego persecución, hambres. Hay como una cronología. Entonces el post-tribulacionista está, digamos, con un poco más pendiente de eso, de esas señales que marcan el inicio de la gran tribulación. Él dice, al final de los 7 años es cuando viene el Señor. Y ellos dicen, la iglesia siempre ha estado en tribulación, dicen ellos. Y la iglesia ha sido perseguida. Acuérdense que cuando la iglesia comenzó, los cristianos en el primer siglo, segundo siglo, fueron lanzados a los leones, fueron torturados, fueron quemados. Dice, la iglesia siempre ha estado en tribulación. Y por eso la iglesia esperaba la venida del Señor, para que los librara de esa tribulación. Entonces la iglesia puede pasar por la tribulación y Dios la puede proteger también en esta gran tribulación. Un argumento es que cuando Dios lanzó las plagas en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Quién sufrió? Pues el pueblo de Egipto, ¿no? El pueblo de Israel estaba en su área, estaba en la tierra de Gosén y no recibió las plagas. Una debilidad de este argumento es que los cristianos no estamos en un territorio especial, estamos esparcidos por todo el mundo, ¿cierto? Y pues en el caso de grandes catástrofes y todo en todo el mundo, pues la protección sería, digo yo, más difícil, aunque para Dios no hay nada imposible. El posttribulacionismo dice, la iglesia permanece en la tierra durante la gran tribulación y es preservada especialmente de la ira de Dios. Sin embargo, no está exenta de persecución y martirio. Sin embargo, reinarán con Cristo en el milenio. Y coloco Apocalipsis 20, porque es un argumento fuerte, porque dice en Apocalipsis 20, miren lo que dice cuando al inicio de los 1000 años, ¿no? En el versículo 4, dice Juan, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ellos dicen, si ven, los que van a reinar con Cristo son los que han sufrido persecución en la gran tribulación, ¿no? Y bueno, aquí comienza ya entonces la discusión, porque los que creen en el rapto secreto, los pretribulacionistas, le dicen a los posttribulacionistas, dicen, mire, no hay necesidad de pasar por la gran tribulación. No, si es por purificación, Cristo es quien nos purifica, ¿cierto? Si es no ganamos nada. Y en realidad la gran tribulación, como lo dice un famoso pastor, dice, es como el infierno en la tierra. La iglesia no va a estar en el cielo, en las bodas del Cordero. Sin embargo, los posttribulacionistas dicen que sí estaremos en la gran tribulación y que Cristo vendrá al final de ella, ¿no? Entonces vemos cómo ellos hacen énfasis en el martirio, hacen énfasis
en que Dios puede protegerlos. Muy bien, vamos a ver otro punto de vista, que es un punto de vista intermedio entre estos dos puntos, ¿no? Y se llama el mid-tribulacionismo o meso-tribulacionismo, ¿no? Y ¿cuál es el punto de vista de ellos? Ellos dicen que la iglesia permanece en la gran tribulación los primeros 3 años, ¿no? Y medio, ¿no? Y entonces ocurre el arrebatamiento. ¿Por qué ellos dicen esto? Porque es que ellos dividen la semana de la gran tribulación, los 7 años, la dividen en 2. 3 y medio primeros años son la ira de Satanás. Apocalipsis dice que Satanás ha descendido con gran ira, ¿sí? Y va a perseguir a los que son de Cristo. Pero, dicen ellos, en la segunda parte, los últimos 3 años y medio, es la ira de Dios. Y efectivamente, en Apocalipsis hay un capítulo donde se habla de las copas de la ira de Dios. Entonces ellos dicen, es de esas copas de la ira de Dios de la que Él nos va a librar, y entonces ocurre el arrebatamiento. Ese es un punto de vista que también lo sostienen algunas iglesias, y tiene algunas fortalezas y también tiene algunas debilidades, ¿no? Porque, pues, es complicado, ¿no? Es difícil estar también 3 años y medio en el que usted no puede, ya sean 7 o sean 3, en el que usted no puede comerciar, va a estar perseguido. Es bien complicado. Y en estos 3 puntos de vista, digamos, hay gran discusión entre los hermanos. Y por eso les decía, si alguno de ustedes está en alguno de estos puntos de vista, la intención mía y de la iglesia no es ofenderlos. La intención nuestra es respetar esos puntos de vista. Y aquí viene una pregunta, ¿por qué hay tantas interpretaciones, no? Y es que estudiando el tema, vean, hay muchísimas, alrededor de cada corriente hay muchísimas interpretaciones. A través de la historia, el hombre siempre está el ser humano inquiriendo, siempre está preguntando, ¿cuándo? Como los apóstoles, ¿no? Empezando por los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cómo van a ocurrir? Esa era la pregunta de ellos, ¿cierto? Siempre estaban inquietos ellos, pensando cómo iban a ser las cosas, cómo iba a ser la restauración de Israel, que era el interés de ellos, ¿no? Eso es el mundo cristiano siempre ha estado pendiente de la venida del Señor. Por eso no debemos ofendernos, ni debemos mirar mal al hermano que tiene algún punto diferente del que tenemos nosotros, ¿no? A mí me ha pasado, y es una cosa que nos pasa a los cristianos, cuando vemos un hermano, puede ser buen cristiano, puede ser fervoroso, puede ser animoso, ¿no? Y entonces uno está preguntando, bueno, pero ¿el qué? Él solo habla del rapto, ¿no? O solo habla de que después de los 7 años y empezamos a mirar mal al hermano y empezamos a no hablarle. O decimos, este es calvinista, y bueno, o es luterano, y los hermanos nos empezamos a separar, empezamos a no querernos, ¿no? Quería mencionar que hay unos peligros, y en esos peligros incluyo a las 3 visiones, ¿no? No me refiero a ninguna en particular. Hay unos peligros, hermanos, en las 3 visiones, y es que, digamos, hay un peligro para cuando creo en la inminencia de la venida de Dios. El peligro es el de poner fechas. Y usted va a ver que los pastores que son serios, que llevan ministerios serios, pegados de Dios, no ponen fechas. Le dan a usted indicaciones, le dan a usted, demuestran algunas cosas, le explican la palabra, le muestran por qué ellos creen su punto de vista, pero no ponen fechas, ¿no? A la venida del Señor.
Pero hay algunos pastores que por alguna razón piensan que ellos sí saben el momento del Señor, a pesar de que el Señor dejó una clara advertencia de que no sabemos la hora. Ellos dicen sí podemos, ¿no? Sí podemos descubrir la hora y ponen fechas a la venida del Señor, ¿no? Otro peligro que hay es que cuando se hace énfasis en los eventos o en los cronogramas, que ocurre con grupos que, digamos, creen en la venida después de los 7.000 años o a la mitad, como la venida no es inminente, uno anda buscando señales, digamos, quién va a ser la bestia, quién va a ser el falso profeta, quién va a ser ¿no? Y estamos siempre mirando, digamos, como la historia, estamos mirando las noticias, a ver dónde va saliendo las señales de la gran tribulación, ¿no? Cuando se hace énfasis en los eventos o personajes que preceden a la venida de Cristo, el peligro es aplicar esos eventos a catástrofes naturales, guerras o a personas de la época, ¿no? Y entonces resulta que nosotros decimos, por ejemplo, no, es que Obama es es la bestia, ¿no? Es la bestia. Y créeme que yo lo leí en internet mientras investigaba el tema. Obama es el hombre de pecado, ¿sí? Obama es el hombre de pecado. Y si decimos, no, un papa va a resucitar. Y esto va a pasar así, y así, y así, y vamos haciendo como un cronograma, vamos agendando, por decirlo así, ¿no? Y yo recuerdo en nuestra iglesia que nosotros tuvimos ese problema, tuvimos ese defecto, y estábamos escuchando las noticias para estar viendo dónde se cumplían las señales, ¿no? Y pues teníamos unos cuadros en los que colocábamos nombres de gobernantes, Mussolini, ¿no? Los reyes tales, y estábamos ahí llenando unos cuadros. Digamos, miren algo que nos ocurrió a nosotros, y es que, como les decía, y ustedes ya saben, nosotros tenemos una iglesia que guardaba las leyes judías. Y tuvimos un pastor que se llamaba Joseph Tekach. Y ese pastor, Dios lo guió, y a través de muchos años nos fue poco a poco guiando hacia el Señor Jesucristo. Y nos fue sacando de la ley. Y algunas personas de la iglesia se ofendieron. Y entonces algunos de ellos dijeron, miren, lo que ocurre es que el señor Tekach, el pastor de la iglesia, es el hombre de pecado, porque él está trayendo la apostasía. Ellos entendían que dejar la ley era apostasía, y era el hombre del pecado, y estábamos cerca del fin. ¿Sí ven? Ellos estaban interpretando, pero pues obviamente estaban equivocados. También podemos cerrar en las cronologías, ¿no? Y quiero mostrarles un ejemplo. Un ejemplo de alguien que se equivocó es Harold Camping. Él era el presidente de Family Radio, y yo creo que muchos de ustedes escucharon a Family Radio y escucharon las predicaciones, y eran magníficas predicaciones. Él tenía muchas emisoras de radio en todo el mundo, y a muchas personas del campo, gentes que estaban en las montañas, en sitios apartados, Family Radio los guió hacia el Señor Jesucristo. Hizo un gran ministerio, hizo una gran obra, tenía una música realmente especial, pero en algún momento Harold Camping empezó a equivocarse, porque él empezó a mirar a decir que la Biblia era que él veía ahí muchos números y muchas cifras, y él empezó a interpretarlas. El asunto es que él hizo una profecía que el rapto ocurriría el 21 de mayo de 2011. Y obviamente eso se extendió por todo el mundo, porque él tenía muchas emisoras en todo el mundo. Y esta idea pegó.
Se puso en Estados Unidos vallas, se hizo anuncios por radio y mucha gente lo siguió y mucha gente vendió sus propiedades para apoyar a Harold Camping. Mucha gente dejó sus empleos, mucha gente pospuso planes para seguirlo a él. Había algo un poquito, digamos, malo en esta profecía de Harold Camping, y era que él decía que después de esto seguirían 5 meses de fuego, azufre y plagas, con millones de personas muriendo cada día, culminando con el 21 de octubre de 2011. El 21 de octubre ya vendría el fin del mundo, ¿no? Y bueno, ustedes de pronto dirán, bueno, eso era para los que no siguen a Cristo, ¿no? Lo que pasa es que Harold Camping pensaba que ellos eran los únicos que iban a ser salvados. Todos nosotros, todas las demás iglesias, también iban a recibir su parte de fuego, ¿no? Y azufre. No era un evangelio de amor, ¿cierto? El asunto es que cuando la profecía falló, él no supo qué decir. Él decía, Dios mío, él dijo, Dios mío, ¿qué pasó? Le preguntó Harold Camping al Señor, Señor, ¿qué pasó, no? Con las promesas que me hiciste, ¿no? Y él de nuevo, obviamente estaba equivocado, porque Dios no le había hecho esas promesas. Fue él el que interpretó mal, ¿no? Y obviamente él no reconoció su error, y él dijo que el 21 de mayo había ocurrido un juicio espiritual y que el rapto ocurriría el 21 de octubre, cosa que no ocurrió. Y poco después él, digamos, fue tanto el impacto que recibió de haber fallado que él poco después sufrió un derrame cerebral y poco después murió, ¿no? Eso es un peligro que tenemos, ¿no? Que puede ocurrir. Y miren que no lo quiero tratar a él con desprecio, ¿no? No, simplemente es un hermano. El Señor también dijo que cuando predicamos puede haber persecución. Nosotros acá somos cristianos consentidos, por decirlo así. Podemos reunirnos en paz, podemos ir a una emisora en paz, nadie nos persigue. Aún nuestras familias son tolerantes con nosotros, pero otros hermanos que tienen la situación muy diferente, ¿no? Y otros hermanos han tenido el valor de ir a esos sitios difíciles y han sufrido el martirio, ¿no? Y el Señor Jesucristo está con ellos. El Señor Jesucristo dice que no temamos a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar nuestra alma, ¿no? Entonces, el Señor está con nosotros, mis hermanos, y recordemos esto, de que lo que dijo el Señor en Mateo 28, cuando Él estaba hablándoles de lo que tenían que hacer, y les dijo, miren, prediquen, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles lo que yo les he enseñado. Y Él dijo algo más, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, mis hermanos. A veces esperamos tanto la venida del Señor y eso está bien, pero el Señor dice que Él también está con nosotros cada día. Finalmente quiero terminar con esta cita de Apocalipsis, ¿no? Donde dice que el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Nosotros decimos, amén, ven Señor Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias por su venida, Señor, por su primera venida, cuando se hizo carne, cuando pagó por nuestros pecados, Señor, cuando nos redimió, cuando nos pasó de muerte a vida, Señor. Señor, yo te doy gracias también por todos esos hombres, desde los apóstoles, desde Pablo, a través de toda la historia de la cristiandad, Señor, que han llevado el Evangelio a todo el mundo, Señor. Quizá algunos con algunas diferencias de interpretación, Señor, pero ellos te amaban. Ellos te amaban, Señor, y estaban dispuestos a dar su vida, a desafiar autoridades, a enfrentar dificultades por amor a ti, Señor. Señor, perdónanos cuando nos hemos equivocado, cuando hemos dado fechas, Señor, cuando hemos hecho esquemas, Señor, que
que no eran de acuerdo a tu plan, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor. Y como dice Pablo, Señor, ayúdanos a amarnos mucho, Señor. Ayúdanos a amarnos aún más. Porque si nos amamos, Señor, vamos a estar juntos. Cristo va a estar en nosotros, el Padre va a estar en nosotros y vamos a ser un ejemplo para el mundo. Gracias, Padre amado. Amén.